Día Nacional de los Animadores Bíblicos. Un homenaje del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, Conferencia Episcopal Argentina. Un reconocimiento al Padre Hernán Pereda, cooperador parroquial de Cristo Rey, y a la hermana María Verónica Couchet, cooperatriz parroquial de Cristo Rey. Cada 17 de julio, la Iglesia en Argentina celebra el Día del Animador Bíblico Nacional, en la memoria del beato Wenceslao Pedernera, aquel laico que trabajó incansablemente con la Biblia en la mano por un mundo más justo, hasta entregar la vida por la palabra que anunciaba. Hoy, en ese mismo día, queremos reconocer a dos personas que, desde Rosario, dedicaron su vida a que la palabra de Dios llegara a miles de católicos, especialmente en Argentina y en Uruguay: el padre Hernán Pereda y la hermana María Verónica Couchet. Puede que muchos de ustedes no lo conozcan, por eso queremos contarles, en unos minutos, quiénes fueron, qué hicieron y por qué su historia sigue siendo hoy una inspiración para todo animador bíblico. Su obra se llamó SEPA, Servicio de Evangelización Permanente por Medios Audiovisuales. Nació en Rosario, en la casa de Fátima, en el barrio de Fisherton, en los años posteriores al Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia buscaba nuevos caminos para acercar la palabra de Dios a la gente sencilla. El padre Hernán es sacerdote de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, una congregación fundada por el padre Bayet para servir a las parroquias. Junto a él trabajó desde muy temprano la hermana Verónica, cooperatriz de esa misma familia religiosa. Durante más de 2 décadas, especialmente entre los años 1971 y 1992, ambos brindaron formación bíblica al pueblo de Dios con recursos audiovisuales, diapositivas, cassettes, más tarde videos, DVD. Miles de laicos en cientos de pueblos y ciudades aprendieron a leer la Biblia gracias a esos cursos. La particularidad de su método estaba ahí. Hernán y Verónica no se limitaban a dar charlas ellos mismos. Formaban animadores bíblicos en cada comunidad y les daban toda la capacitación y el material necesario para que fueran esos mismos animadores quienes llevaran adelante los cursos. Un mismo curso se multiplicaba y podía llegar a mucha más gente de la que ellos dos solos hubieran alcanzado jamás. El enseñar motivaba a esos animadores a buscar cada vez una formación más profunda. Como decía siempre el padre Hernán, no hay mejor forma de aprender que enseñando. La historia del padre Hernán con la Biblia empieza mucho antes de Rosario. Empieza en su infancia, cuando su padre, tras la muerte de su madre, quiso enseñarle a comprender la misa y la escritura. Para su primera comunión, en 1946, cuando Hernán tenía apenas 5 años, le mandó a hacer un misal a su medida, ilustrado especialmente para él. 7 décadas después, alguien de su familia le hizo llegar ese mismo libro. El padre Hernán lo recuerda como una señal. El Señor lo había estado preparando desde niño para el camino que recorrería. Ese camino lo llevó a Roma, a estudiar espiritualidad en la Universidad Gregoriana. Y en 1971, ya de regreso en la Argentina, comenzó todo lo demás. Apenas llegado, partió junto a su amigo el padre Cristian hacia Santiago del Estero. Allí empezó a predicar ejercicios espirituales y semanas de espiritualidad, entrelazados con la historia bíblica, uniendo las meditaciones de San Ignacio especialmente con el relato del Éxodo. La gente, que casi no conocía el Antiguo Testamento, se apasionaba al escucharlo. Fue justamente ahí, en esas primeras misiones, donde nació un sueño: enseñar de modo sistemático la historia bíblica a la gente común. De ese sueño nacerían, años más tarde, los cursos del SEPA. Pero el impulso decisivo tuvo un origen muy concreto, casi doméstico.
El padre Hernán predicaba ejercicios espirituales y las semanas de espiritualidad, y quienes los hacían 1, 2, 3 veces, volvían siempre con la misma pregunta: Padre, ¿y ahora qué? Él no tenía en ese momento nada más para ofrecerles. Ninguna propuesta pensada para que esos laicos siguieran creciendo en la fe. De esa pregunta repetida nació la decisión de crear cursos bíblicos, sencillos, pensados para que cualquier laico o religioso pudiera darlos, sin ser especialista en Biblia. Ese fue, en el fondo, el corazón del CEPA, una herramienta simple al servicio de la gente sencilla. Hay una escena que puede considerarse el verdadero punto de partida de esta historia. Fue en la Semana Santa de 1978, por idea del párroco de Cristo Rey, el padre Livio Gorza, y del propio padre Hernán. En la plaza de Fisherton se instalaron 3 pantallas gigantes, en simultáneo, toda una revolución tecnológica para la época, y se proyectó el primer curso, Proyección Bíblica del Antiguo Testamento. Fue tal el impacto que se organizó después toda una cuaresma con un tema bíblico distinto cada semana, en la capilla grande de la casa de Fátima. Cada tema se repetía 11 veces, para que nadie se quedara sin poder asistir. En total, participaron cerca de 1000 personas. Para muchos vecinos de Fisherton fue la ocasión de conocer la casa de Fátima. Y de aquellos encuentros nació también, en muchos de ellos, el deseo de hacer los ejercicios espirituales. De esa experiencia nació la colección Visión Bíblica, un nombre que buscaba expresar algo muy simple, una mirada de conjunto sobre toda la historia de la salvación. Años más tarde, ya centralizada en la casa de Fátima, esa obra tomaría el nombre con el que la recordamos hoy, CEPA. Ninguna obra así se sostiene con una sola persona. Y aquí aparece el nombre imprescindible de la hermana María Verónica Couchet. Ella era, por entonces, la superiora de las cooperatrices en la casa de Fátima. Había hecho un curso y ese interés la acercó al trabajo que el padre Hernán estaba empezando. Se convirtió en su secretaria y asumió la tarea más silenciosa: investigar, redactar, dar forma escrita a lo que él enseñaba. Desde entonces trabajaron siempre juntos. Varios de los cursos tienen a ambos como autor. El propio padre Hernán lo definió con una imagen simple y hermosa. Él era quien daba la visión de conjunto, el que iluminaba el camino. Ella era quien plasmaba esa visión en papel, quien la hacía accesible, quien estaba siempre atenta a lo que cada persona necesitaba. Y cuando él, en su entusiasmo de maestro, proponía algo demasiado elaborado, ella lo traía de vuelta a tierra, con una frase que se repite todavía hoy entre quienes la conocieron: yo soy el pueblo. Con esas 4 palabras, pedía que cada explicación fuera repensada hasta que cualquiera pudiera entenderla. Antes de que un curso saliera a las comunidades, ella misma lo probaba primero, para confirmar si el material, como decía, iba o no iba. Alrededor de ellos dos se fue formando un verdadero equipo, el de composición, que elaboraba los cursos, con el padre Armando Jacuzzi, la hermana Magdalena Yerza, Rodolfo Bobó y tantos otros. El equipo técnico que lo acompañaba, hermano Mateo, hermano Joseph, hermano Pascual. Los locutores que grababan las voces del texto bíblico de modo dramatizado. El equipo de metodología que viajaba a enseñar cómo usar los materiales, Matrimonio Mian, Matrimonio Amoroso, José Luis Gaiteri, Elga Buff, y el de distribución, coordinado por Herminio Farías, que los hacía llegar a todo el país. El equipo de metodología recorrió la Argentina en un Renault 4L que remolcaba un acoplado al que todos llamaban cariñosamente el carrito. Con él llevaban proyectores, pantallas, cajas de libros, diapositivas
y más adelante televisores y videocaseteras a pueblos de La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Córdoba y muchos más. En el mapa se pueden ver las localidades que recibieron a los cooperadores parroquiales y al equipo de metodología entre los años 1973 y 1992. Faltan agregar al mapa tantas otras localidades que realizaron los cursos con las cooperatrices parroquiales y con tantos animadores, religiosos y sacerdotes. Hubo tráilers con el eje roto en rutas desiertas, gomas pinchadas entre Rosario y San Juan, asados compartidos con lugareños cuando el equipo quedaba varado. Un sacerdote de Valle Fértil, el padre Nieto, hizo incluso el viaje en bicicleta hasta Rosario, solo para conocer los cursos. Son anécdotas que dicen mucho. La misión se vivía con una alegría genuina, capaz de sobreponerse a cualquier contratiempo. A lo largo de estos años, el CEPA fue elaborando y distribuyendo una serie de cursos que llevaron la palabra a miles de hogares y comunidades. Entre ellos, proyección bíblica del Antiguo Testamento, Jesús, Evangelio de Dios. En su primera parte, la Pascua, y su segunda parte, el Reino. San Pablo, testigo y evangelizador. Del Cosmo a la Vida, el año litúrgico, Biblia en mano, el pueblo de la antigua alianza, San Pablo, misionero y escritor, y el Nazareno, contexto del texto para una relectura del Evangelio. Cada curso completo incluía material audiográfico, cuadernillos para el animador y para el participante, y perspectivas bíblicas para profundizar el estudio. Es imposible saber con exactitud cuántas personas realizaron estos cursos a lo largo de más de 40 años, pero los registros de distribución del material nos pueden dar una idea. Entre 1980 y 2013 se distribuyeron 1.320 cursos en diapositivas, 1.873 cursos audiográficos, 380 cursos en videos y 182 cursos en DVD. Y como muchas parroquias que ya contaban con el curso completo solicitaban solamente el cuaderno de trabajo para nuevos grupos, entre 1990 y 2013 se distribuyeron 198.092 cuadernos de trabajo. ¿Y qué quedó de todo esto? No la cantidad de materiales producidos, sino la vida que esos materiales despertaron. José Brac, un laico de Avellaneda, Santa Fe, se formó con el padre Hernán y se convirtió en animador en su propia ciudad y localidades vecinas. Inició dando cursos en el galpón de su casa, a grupos de 20, 25 personas. Su hija lo recuerda así: era un enamorado de esto y sé con qué pasión lo hacía. Otros testimonios hablan de un verdadero despertar. Para mí fue un despertar, sobre todo en un tiempo en que los evangélicos llevaban la delantera en la formación bíblica. Los cursos les abrieron, dicen muchos, la cabeza, una visión de conjunto de la historia de la salvación que después ellos mismos transmitieron a otros. Ese es, quizás, el fruto más profundo del CEPA. Animadores que formaron nuevos animadores. Una cadena que, en algún sentido, sigue viva hasta el día de hoy. El padre Hernán y la hermana Verónica, según quienes vivieron de cerca esta historia, formaron parte de los iniciadores del movimiento bíblico popular dentro del catolicismo argentino. En una época en que la formación bíblica era escasa, abrieron un camino que marcó generaciones. Hoy, el padre Hernán continúa su tarea desde España, la hermana Verónica en Rosario. Y los materiales del CEPA, especialmente los bibliogramas, se siguen usando en comunidades de todo el país. Como dijo el propio padre Hernán al recordar a la hermana Verónica: un saludo emocionado, pensando en todo lo que me ayudó y en lo que hemos hecho juntos. Hoy, Día del Animador Bíblico Nacional,
El Departamento de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina quiere agradecer y homenajear la vida y la obra del padre Hernán Pereda y de la hermana María Verónica Couchet. Dos personas que, con muy pocos medios y una fe muy grande, respondieron al pedido de la Constitución Conciliar Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que la palabra de Dios esté siempre disponible y llegue, a través de instituciones aptas, a todo el pueblo de Dios. Por eso, este también es un homenaje a cientos de animadores bíblicos que en Argentina y en Uruguay tomaron ese mismo material y esa misma metodología y los hicieron propios en sus parroquias, capillas y comunidades. Cada curso que dictaron, cada libro que compartieron, multiplicó lo que Hernán y Verónica sembraron. Así, entre todos, le enseñaron a la Argentina a llevar la Biblia en mano. La palabra de Dios no está encadenada. Feliz Día del Animador Bíblico. Y gracias, Padre Hernán. Gracias, hermana Verónica. Hay que ganar.